Ayer recordé anoche que ayer, el 1 de julio, cumplimos 41 años de estar en Cristo. Qué bendición más grande ha sido para mí. Anoche yo estaba hablando con Rita y yo le dije, Rita, tú no sabes cuánto mi vida antigua todavía me persigue en mis pensamientos, me agobia. Cada vez I have a flashback de mi vida antes de conocer a Cristo y les digo la verdad, me causa, no sé cómo describir ese sentir, pero te digo que me avergüenza, me causa molestia. ¿Cómo yo pude haber sido así? Bueno, mis amados, hemos recibido una salvación grande, maravillosa. Y ese es el tema de Pedro en este segundo tema de él, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad de leer el pasaje. Puestos de pie, amados hermanos. Buenos días, hermanos. Con gran alegría vamos a continuar en nuestro estudio de la primera carta de San Pedro. Capítulo 1, comenzando en el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Amén. Gracias, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta porción de la Escritura que nos obliga a analizar y a meditar sobre esta salvación tan grande que aún los profetas que vinieron antes de nosotros sabían que lo que nosotros, la gracia que nosotros íbamos a recibir era aún superior a la gracia que ellos habían recibido. Te pedimos que nos ayudes en esta semana y la próxima para poder estudiar a fondo este pasaje y, Señor, tenerlo todos los días presente en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues sí, enseguida después que nos convertimos, que Dios vino a nuestra vida, yo estaba asombrado y a la vez un poco molesto, enojado, porque yo había pertenecido a una religión, que no la voy a mencionar, yo había pertenecido a una religión donde nunca me habían hablado realmente acerca de la salvación. Nadie me dijo que yo necesitaba ser salvo. Nadie me dijo. Nadie. Y mucho menos nadie me instruyó o me explicó cómo yo podía tener esa experiencia de salvación que tuvimos con un camionero de Winn-Dixie. Un camionero nos habló de Cristo, nos habló de la necesidad que teníamos de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y tuvimos una experiencia maravillosa, pero nunca la habíamos tenido antes. Te digo que nadie me dijo, nadie me explicó, ni siquiera me habían dicho que yo necesitaba ser salvo. Y eso me asombró, también me molestó. ¿Cómo es posible que yo haya sido miembro de una religión cristiana y que nadie se preocupó por decirme que yo estaba perdido y que necesitaba ser salvo? Yo no me lo explico. Pero bueno, en esa
neblina, en esa oscuridad, viven muchas personas que se consideran que son cristianas y no saben que cada día están dando un paso más, a más al lago de fuego, al infierno, porque nadie les dice. Y desde luego muchos de los que sí se les anuncia que necesitan ser salvos, terminan rechazando esta salvación tan grande. Ahora, todo cristiano nacido de nuevo debe estudiar, analizar, conocer este maravilloso tema acerca de la salvación que Dios otorga por medio de su Hijo Jesús. Ahora, si fuéramos a preguntar, aún en esta iglesia, que yo los considero ustedes bastante sabios, yo creo, entendidos, pero yo sé que si yo fuera a preguntar aún en esta iglesia esta pregunta, ¿cuándo fue que Dios comenzó a pensar que nosotros los seres humanos íbamos a necesitar un Salvador? Yo sé que si yo hiciera esta pregunta a esta congregación que amamos mucho, yo temo que la mayoría de nosotros no pudiéramos contestar bien esa pregunta. Porque si contestáramos diciendo, mi salvación comenzó cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, óyeme, si contestamos esa pregunta así, estuviéramos bien equivocados, pero muy bien acompañados. Porque eso es lo que cree la mayoría de los cristianos. No, todo esto comenzó cuando yo acepté a Cristo. Ahora, si dijéramos, no, Dios comenzó a pensar de que yo iba a necesitar un Salvador cuando Cristo murió por mí. Por eso lo envió, porque Él sabía que yo iba a necesitar un Salvador. Y por eso Cristo vino y murió en la cruz. Si contestáramos la pregunta de esa forma, estuviéramos bien cortos en entender el tema de la salvación. Si dijéramos, no, pastor, yo tengo la respuesta. Dios comenzó a pensar que yo iba a necesitar ser salvo aún desde el huerto del Edén, pastor. En el huerto del Edén. Después de la caída, ¿se acuerdan el pasaje? Donde Dios habló con la serpiente y le dijo que de la simiente de la mujer iba a venir uno que la serpiente lo iba a herir en el calcañar, pero que él le iba a pisar la cabeza. Ahí fue donde comenzó todo acerca de esta salvación. Bueno, ¿sabe qué? Esa sería una mejor respuesta quizás que las dos anteriores, pero tampoco sería la más correcta. Porque entendemos que la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que el mundo o el universo fuera creado, ya Dios sabía que los hombres se iban a convertir en pecadores, desobedientes y rebeldes contra su Creador y que iban a necesitar que Dios mismo los salvara. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuéramos salvos. ¿Ve? Cuando llegamos a entender eso, entonces estamos cerca de comprender lo maravilloso que es esta salvación, que comenzó aún antes de que nosotros naciéramos, aún antes de que hubiera creado Dios el universo, y ya Dios sabía lo que iba a pasar. Ya Dios sabía que si Él pusiera a un hombre y una mujer en un ambiente perfecto, aún así, ellos iban a desobedecer
iban a pecar, iban a desgraciar toda la humanidad, porque el pecado de nuestros primeros padres iba a pasar a todas las generaciones. ¿Sabía usted que nosotros le pasamos a nuestros hijos algo de lo bueno en nosotros? Pero también le pasamos algo de lo malo. Yo lo puedo ver. Hoy en día, tú sabes que tengo más tiempo para analizar las cosas. Yo lo puedo ver, bueno, en mis hijos. Lo puedo ver hasta en mis nietos, caramba. Tú sabes, que tienen algunos de los mismos defectos que yo tengo. ¿Y dónde aprendieron eso? Lo aprendieron de mí y de su abuela y de la bisabuela. Porque esa maldad viene de hasta la cuarta generación, mis amados. Como dice el pasaje ese, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación para atrás. Así que nosotros les pasamos a nuestros hijos mucho más que el color de la piel o el color de los ojos o el color del pelo. No, ellos reciben de nosotros muchas cosas malas también, mis amados. Pero bueno, no se asusten, todos estamos en el mismo barco. Pero lo bueno es esta salvación que Dios nos ofrece. Yo creo que hoy tenemos en este pasaje, hoy y esta semana, la próxima, porque yo pude haber preparado un sermoncito de eso de 4 puntos, aquí fácil, y correr a través de esta porción pequeña de la Escritura, pero no iba a haber tiempo para hacerlo de esa forma y poder aprovechar bien. Porque fíjate, este pasaje nos ofrece a nosotros la oportunidad de analizar esta gran salvación que Dios nos ha dado a los creyentes que vivimos en esta época. Tenemos la dicha de estar viviendo en la época después que el Hijo de Dios vino a este mundo. Es una tremenda bendición. Ahora, el tema inicial de Pedro en esta epístola, en el capítulo 1, ha sido el gozo de la salvación. Pero ahora hay un pequeño giro. Porque ahora aquí Pedro comienza a examinar la salvación desde el punto de vista de 4 agentes divinos que estuvieron involucrados con el mensaje de la salvación. Y aquí están en el pasaje. 4 agentes divinos que estuvieron involucrados en anunciar esta salvación. Primero, los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron acerca de esta gracia destinada a nosotros, pero la estudiaron. ¿Cómo iba a ser? El Espíritu Santo también estuvo involucrado porque Él fue el que estaba inspirando a los profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento la predicaron. Y los ángeles siempre están maravillados y un poco celosos también. Y bien que sí, porque Dios no envió un redentor para salvar a los ángeles caídos. No, sino que solo a los seres humanos, no a los ángeles. Pero antes de comenzar a estudiar este pasaje que teníamos aquí adelante hace unos momentos, tenemos que analizar el contexto un poquito más amplio donde se encuentra el pasaje. El hecho de que Pedro nos hablara acerca de la grandeza de esta salvación, este tema perdería su impacto si no mencionamos hacia dónde nos estaba tratando de llevar el apóstol Pedro con estas verdades. Tengo que enseñarle el pasaje que le sigue. Fíjense,
Estamos estudiando el pasaje que se encuentra desde el versículo 10 al 12. Pero luego el 13 nos dice la razón, el motivo, que Pedro tomó tiempo de analizar la salvación. Esta gracia que fue destinada a nosotros fue con este fin. Fíjense. Por tanto, dice Pedro. Vamos a llegar a ese pasaje de aquí a 3 semanas. Pero aquí lo podemos saborear un poquito. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Interesante que aquí es donde Pedro nos está tratando de llevar. Este es el propósito de por qué él quería que analizáramos una salvación tan grande. Lo que le concernía al apóstol Pedro era, o mejor dicho, déjeme mencionar 2 cosas primero, que ni le habían cruzado por la mente al apóstol Pedro, pero se la voy a mencionar porque esto es lo que está en la mente boba de muchos cristianos de hoy en día. Noten que Pedro en absoluto estaba pensando que los cristianos necesitan adquirir poder. ¿Poder para qué, chicos? Noten que él nada. El propósito, no. No era para que los cristianos buscaran más poder. Noten que tampoco, no hay nada en este pasaje que nos diga que Pedro estaba preocupado para que esos creyentes, sus lectores, aprendieran a vivir en lo sobrenatural. No hay nada sobrenatural aquí, mis amados hermanos. No era lo sobrenatural. Lo que Pedro quería que ellos aprendieran a vivir la vida cristiana normal. Una vez que el cristiano se da cuenta, oye, qué salvación más grande nos ha dado Dios, entonces podemos entender que lo que le concernía a Pedro era que viviéramos una vida diferente a la que conocimos o la que teníamos antes de conocer esta salvación. Después que entendemos la grandeza de esta salvación, nuestra única preocupación debe ser una sola cosa: la santidad. La santidad. Sed santo como nuestro Salvador es santo. Sed santo como nuestro Dios es santo. Esa es nuestra única preocupación. Un creyente que ha sido salvado por esta gracia no puede continuar viviendo como vivía antes. Digan amén. Amén, eso es claro cuando entendemos el contexto del pasaje. Bueno, yo creo que ahora podemos comenzar a estudiar el pasaje anterior. Fíjese si nuestra salvación es grande, que la salvación fue el tema de estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, oh my goodness, no vamos a llegar a poder estudiar todo este pasaje hoy. ¿Qué va? Fíjate lo que dice, que el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias de esta salvación que los cristianos que viven después de los sufrimientos de Cristo iban a conocer. Los profetas del Antiguo Testamento fueron los portavoces de Dios que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros. Noten que el tema de estudio de los profetas del Antiguo Testamento fue acerca de la salvación destinada a nosotros en esta época, en la época después del nacimiento y muerte del Mesías. Ahora, fíjense, esto es interesante. Los profetas no tuvieron mucho interés en conocer acerca de la salvación que ellos estaban experimentando durante su época. Los profetas buscaron el significado de sus propios escritos proféticos para saber todo lo que podían conocer acerca de la salvación prometida a nosotros, que íbamos a vivir después que Cristo entrara en el mundo. Ellos sabían que la gracia destinada a nosotros era superior a la gracia que ellos habían experimentado. ¿Ve? Por eso ellos se pusieron a estudiar. Un profeta estudiaba lo que había escrito otro profeta y trataron de estudiar todas las profecías acerca de esta gracia destinada a nosotros, porque ellos querían saber, ellos se dieron cuenta que lo que nosotros, la salvación que nosotros íbamos a experimentar, era mucho mejor, superior a lo que ellos estaban experimentando. De toda la verdad que los profetas recibieron a través de la revelación divina, la verdad de la salvación destinada a nosotros fue su mayor interés. Ustedes pueden ver a Isaías, a Jeremías, a Amós, a Abdías, todos esos profetas, orando, pidiéndole a Dios claridad, entendimiento, sabiduría para poder comprender el cambio grande que Dios iba a hacer después que Cristo entrara en el mundo. Desde Moisés hasta Malaquías, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban, te digo, fascinados por las promesas de salvación a nosotros. Ahora, ellos habían sido salvos. Ellos fueron salvos creyendo en la obra de Dios a favor de su pueblo en aquel entonces. Y ellos fueron salvos también creyendo en las promesas que Dios le había dado a ese pueblo. Y una de las promesas principales que Dios había dado a su pueblo en el antiguo pacto era de que un día Él iba a enviar a un Mesías Salvador. Y ellos estaban fascinados con eso. Ellos fueron salvos, pero sin tener claro el cumplimiento total de la salvación. Ellos fueron salvos sin ver a Cristo o sin poder estudiar acerca de la vida y el ministerio de Cristo. Ellos fueron salvos sin tener una relación con Él. Aunque los profetas escribieron acerca del Mesías, ellos nunca comprendieron por completo todo lo que estaba involucrado en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos estaban, tú sabes, todavía con un velo
en frente de sus ojos. El enfoque del estudio de los profetas al tratar de comprender la persona y la obra de Cristo se centró en la gracia destinada a pecadores inmerecidos a través de Él, a través de Cristo. La salvación tiene que ver sobre todo con el acto, la obra de Dios para salvar a pecadores. Pero los profetas profetizaron mucho más. Mucho más. Ellos habían sido salvos. Todos los santos del Antiguo Testamento habían sido salvos, fíjese, por elección soberana, por gracia, por medio de la fe, igual que nosotros. Pero lo que ellos nunca vieron es toda la obra de gracia que incluía la parte que iba a transformar al creyente en la misma imagen de ese Mesías que Dios iba a enviar al mundo. ¿Ve? Ellos sabían, sospechaban que un gran cambio iba a venir. Ellos profetizaron acerca de esto. Ahora, ¿cómo se salvaban los creyentes que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento? Quiero que esto esté un poquito más claro en todos nosotros. ¿Cómo se salvaba la gente antes de la venida de Cristo? Bueno, ellos se salvaban porque fueron traídos por Dios a la fe. Creyeron en las obras de Dios y creyeron en las promesas de Dios. Acuérdense que de Abraham dice la Biblia que creyó Abraham a Dios, la promesa que le dio, que le iba a dar un hijo y todo lo demás, y le fue contado por justicia. Creyeron que Dios iba a enviar un Mesías que iba a reinar en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ellos eran salvos creyendo en que un día ese Mesías iba a venir y que él iba a triunfar y que iba a salvar a toda la nación de Israel. Ahora, como resultado de todo lo que ellos conocían, algunos creyeron, no todos los israelitas fueron salvos, pero los que creyeron fueron salvos por la fe. Los otros se quedaron, ¿cómo diría? Como pecadores religiosos. En los mejores de los casos, una religión te va a dejar como un pecador religioso. Eso es lo que la religión hace. Pero los fieles creyentes, los que en verdad habían creído en las obras de Dios y en las promesas de Dios, ellos trataban de guardar la ley de Dios revelada a Moisés como prueba de que habían creído auténticamente y que continuaban creyendo que Dios era su Salvador. Ahora, la ley de Dios tenía dos componentes principales. Y hago énfasis en la palabra principales, porque habían otros componentes allí. Dios dio varias leyes que regulaban la vida nacional de Israel, la función de los jueces y todo lo demás. Esto no está mencionado aquí hoy. También hubo muchos reglamentos en cuanto a la vida espiritual del pueblo de Dios, pero eso no nos concierne. Nos concierne que entendamos que la ley de Dios tenía dos componentes principales. Primero, la ley de Dios enseñaba a los creyentes cómo vivir una vida sana bajo las leyes morales de Dios. Pero el otro componente era que cuando ellos fallaban, iban a fallar, muchos iban a fallar en cumplir con la ley moral de Dios. Yo me río ahora, después de 41 años, me río de la gente que piensa que ellos pueden vivir cumpliendo los 10 mandamientos y que ellos pueden ser salvos cumpliendo con los 10 mandamientos. Oiga,
Nadie ha hecho eso. Nunca. Solo Jesucristo pudo vivir de acuerdo a la ley moral de Dios a toda perfección. Pero la ley tenía otro componente. Después que un israelita fracasaba en grande en cumplir con la ley moral de Dios, ahí entraba la ley sobre los sacrificios. Ok, you blew it. Me tienes que sacrificar un animal, algo, si eras pobre, aunque sea una paloma, para que Dios pudiera perdonar tus pecados contra su ley moral y de nuevo podían restablecer la relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Ley moral, ley de los sacrificios. Ley moral, ley de los sacrificios. Pero el problema es que nada de esto podía ser lo que ahora Dios está haciendo en nosotros, en esta época. ¿Ve? Porque Dios supo que ni siquiera su ley podía perfeccionar al creyente. No, para hacer eso Dios tuvo que hacer otra cosa. En el plan eterno de salvación, Dios supo que Él iba a tener que reemplazar el primer pacto con uno nuevo y mejor. Nosotros vivimos en la época donde tenemos, un mejor sacerdote, un mejor legislador, mejor que Moisés. Tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Dios sabía, nadie tuvo que decirle a Dios que la ley era débil por la carne. O sea, nuestros deseos carnales eran más fuertes que la ley moral de Dios. Y Dios supo que la ley no iba a perfeccionar a nadie. Ese no era el propósito de la ley. Pero en el nuevo pacto, Dios iba a poder santificar y perfeccionar a los creyentes. Digan amén. Amén. Porque yo sé que ustedes están en ese sistema igual que yo. Ahora sí nos va a perfeccionar. Ahora sí Dios nos va a santificar. Y esta es la forma que Él planeó hacerlo. En Jeremías 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, como ese pacto. No era que ese pacto no servía. El problema era que los seres humanos no sirven. Pecadores como somos. Entonces no era un pacto como el primero, porque ellos invalidaron mi pacto, no podían cumplirlo. Aunque fui yo un marido para ellos. Fíjense que la imagen que este pasaje nos da acerca de... Yo fui un marido. ¿Qué es lo que hace un marido? Ama, cuida, protege, provee. Y aunque él hizo eso por todos ellos, aún así le mordían la mano al que le estaba dando de comer. Invalidaron su pacto. Pero este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Noten el cambio. Y Jeremías lo profetizó. Y luego él y los otros profetas comenzaron a pensar, ¿qué cambio? ¿Cómo será eso? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso era diferente. Porque antes el pueblo tenía la ley de Dios escrita en una tabla de piedra. Y ahora Dios dice, yo las voy a poner dentro de ustedes. ¿Qué cambio más bueno? Gloria a Dios.
qué cambio más bueno. ¿Tú sabes lo que este pasaje significa? Dios iba a cambiar nuestro DNA. El ADN lo iba a cambiar. Iba a interrumpir el linaje adámico. Y nos iba a dar el DNA, el ADN de nuestro Redentor. Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, nos va a ser más fácil el camino hacia la santidad. La ley de Dios hoy está en nosotros, obrando ahí a través de nuestra conciencia. Y por eso Juan dijo que no podemos pecar, porque hemos nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en nosotros. Así que no podemos ser cristianos sin vergüenzas. No podemos ser cristianos que ignoran esta tremenda salvación, que fue mucho mejor a lo que los santos del Antiguo Testamento ellos nunca conocieron esto, señores. Esto vino después de Cristo. Y entonces continúa diciendo Dios a través de Jeremías. Y entonces yo seré el Dios de ellos. Ahora sí yo voy a ser el Dios de ellos. Ahora sí me van a tener que hacer caso. Y ellos entonces sí serán mi pueblo. Porque yo los voy a engendrar a cada uno de ellos. Y ellos van a tener una nueva naturaleza. Una simiente santa. Dicho sea de paso, esta es la razón por la cual cuando pecamos nos sentimos mal. Porque estamos pecando contra lo que somos. Estamos pecando contra nuestra naturaleza nueva. Estamos pecando contra nuestra conciencia, señores. Y es por eso que el cristiano que peca o que practica pecado va a ser, como decía mi pastor, el hombre más miserable sobre la tierra. Mi pastor decía, el hombre más miserable no es un incrédulo que no conoce a Dios y vive dándose cabezazos en el mundo. No, ese no es el hombre más miserable. El hombre más miserable es uno de que después que fue salvo, menosprecia esta salvación y trata de vivir ahora aquí como antes él vivía. Ese es el hombre más miserable. Así que deja las pastillas, deja de ver un psicólogo, deja de ver a los psicólogos y a los psiquiatras que a veces hablan en la radio. Tú no estás loco. Lo que tienes es mucho pecado en tu vida, que tú estás pecando contra Dios, pecando contra lo que tú eres ahora en Cristo. Y hasta que tú y yo no abandonemos nuestros pecados, no nos vamos a sentir mejor. Digan amén, por favor, dígame. Si no quieres creerme, sigue pecando, bobo. Sigue pecando. Para que tú veas que tu malestar no te lo va a quitar nadie. Ni siquiera la próxima vez que viene el charlatán ese, Benny Hinn, aquí a Miami, él no te va a quitar ese malestar con un tumbadito. No te lo va a quitar. Te digo que aunque tú te desmayes, ¡ay, qué rico! Desmayarme. Cuando yo sé que hay alguien atrás que me va a aguantar para que yo no me dé un chichonazo en la cabeza. Cuando yo me tire para atrás. Cuando tú te levantas del piso después que alguien te hace un tumbadito de esos falsos, te vas a levantar con el mismo malestar que tenías antes. O peor. Porque tu malestar no se te va a quitar hasta que no te arrepientas. Noten, otro profeta escribió acerca de esta gracia destinada a nosotros. Y él lo explica de esta forma. Os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Oye, un cambio radical. Y que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón endurecido para Dios, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Ahora sí yo los voy a controlar, dijo Dios. Ahora sí. Porque yo voy a cambiar el espíritu que ustedes tienen, el corazón endurecido que ustedes tienen. Les voy a dar un corazón más sensible y voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Y haré que anden en mis estatutos. ¿Ve la locura que es? ¿Ve la locura que es? Para un cristiano que ha sido salvado en esta tremenda gracia, en esta salvación, y que luego él piense, no, yo vengo a la iglesia, yo me siento bien, porque ahí yo levanto las manos, alabo a Dios, y cuando salgo por las puertas de la iglesia, todo cambia. Porque entonces yo vivo como me da la gana, porque después de todo, el pastor no me ve, los hermanos no me ven. Y hay algunos cristianos que son tan estúpidos que llegan a pensar que ni Dios me ve. Esa es la persona más estúpida que camina sobre la tierra. Ni Dios me ve. Yo cierro la puerta y no dejo que él entre. Óyeme, chicos, qué locura. Yo voy a hacer que ustedes guarden mis leyes, mis preceptos y que los pongas por obra. ¿Ves? Los profetas tenían esta información. Pero ellos no la habían conocido. Entonces ellos oraron, indagaron, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué cambio más grande? Ahora es importante enfatizar que cuando Pedro utilizó la frase diciendo que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esto no indica que los profetas del Antiguo Testamento, la gracia no existió en absoluto en los tiempos en que ellos vivieron. No, allí hubo gracia, misericordia, siempre ha existido. La salvación siempre ha estado disponible para los pecadores y siempre fue únicamente por gracia, por medio de la fe. Así que durante el Antiguo Testamento nunca hubo ninguna duda de que Dios era un Dios salvador, un Dios misericordioso, pero la gran manifestación de su gracia estaba destinada a nosotros con la llegada de su Hijo. ¿Ven? Ahora, ¿no te alegras tú que tú no naciste before Christ? ¿No te alegras tú que tú no naciste como un hijo de Abraham? No. Ahora en esta salvación Dios nos convierte a nosotros en hijos de Dios. ¿Se acuerda que Juan escribió en el primer capítulo de su evangelio que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo? Y esa es la época en que Dios soberanamente decidió, Ricardo va a vivir en esa época, Marlene, Carmelo, Vivian, Nereida, Edward, Elena, Rosa. Dios decidió que nosotros íbamos a vivir en la época donde la gracia de Dios se ha manifestado para los pecadores. Ahora, Dios utilizó los profetas del Antiguo Testamento para muchas cosas, muchos hechos básicos acerca del Mesías. Si quieren, anoten estos versículos porque ya no tenemos tiempo de leerlo. O sea, los profetas declararon que el Mesías iba a nacer de una virgen. Fíjate,
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá. Pero ¿cómo es posible, Señor, que una virgen que nunca había tenido una relación con un hombre, cómo esa mujer va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel? Yo acabo de leer un libro que me trajo un amigo, donde trata de negar el nacimiento virginal de Cristo. Él me prestó 3 libros. Yo estoy tratando de ayudar a mi amigo, tú sabes, porque él y yo estudiamos juntos. Y yo creo que él se ha desviado en grande. Y su desvío comenzó cuando se enamoró de una mujer fanática de una iglesia mesiánica. Por ahí empezó su desvío. Y ahora él habla de los mesiánicos diciendo, esa gente no sabe nada. Están equivocados los judíos mesiánicos. Ahora mi amigo, que fue pastor de una iglesia bautista, está yendo a una sinagoga y me dio 3 libros para que yo leera. Uno habla acerca del nacimiento virginal de Jesús y dice, no. Todo el mundo sabía que Jesús era el hijo de José y María. Así que allí hubo que haber algo, algún hanky-panky entre los dos para producir la concepción de... Pero tú sabes por qué la concepción milagrosa. Porque esto es un milagro, señores. ¿Tú sabes por qué María tenía que ser virgen? Porque el hijo que iba a nacer de esa mujer no era un hijo de Adán. Dios interrumpió toda la maldad de Adán cuando él engendró, por medio de su espíritu, al Mesías que iba a venir. Ahora, yo no sé, tú sabes, los profetas, ¿qué clase de persona va a venir? ¿Un ángel? ¿Un Superman? Nunca se hubieran imaginado que iban a ser de una virgen. No entendieron. ¿Y sabe qué? Dios utilizó a los profetas aún para anunciarle en la ciudad, que no era ni siquiera una ciudad, una aldea, donde iban a nacer en Belén, una de las aldeas más insignificantes. Pero así era el propósito de Dios, que Él no viniera de New York City, ni de Miami, ni de Jerusalén, sino de una aldea pequeña, humilde. Tú sabes, les dijo que iban a ser de una virgen, les dijo que iban a ser en la ciudad de Belén. Hasta les dijo, escuchen esto, ¿cuándo iban a ser? ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Mira, ¿tú sabes cómo yo sé que ellos pudieron haber, si hubieran entendido cuándo el Mesías iba a venir? Daniel, en el capítulo 9, se lo dijo. Y por eso los 3 reyes magos, que ni eran ni israelitas, estudiando las escrituras hebreas, las mismas escrituras que estos hombres, los profetas, habían escrito, se dieron cuenta, no, vamos, porque el rey de los judíos va a nacer y nosotros queremos llevarle presente. ¿Ves? Tenían tanta información, pero la noche que Cristo nació, si Dios no los hubiera avisado, aunque sea a los pastores que estaban cuidando sus ovejas en el campo, no entendieron. ¿Qué hombre? ¿Qué persona? Ni cuándo iba a venir el Mesías. Bueno, mis amados hermanos, Santa Cena, acuérdese. Santa Cena.
Pero déjeme darle un pasaje más. Porque fíjate, I crossed it out. Porque yo sabía que no iba a haber tiempo de estudiar este pasaje. Las profecías declaraban que el Mesías iba a padecer. Y en el Salmo 22, oye, usted tiene que leer eso. En el Salmo 22, allí el salmista describió la crucifixión de Cristo, tal como él la experimentó. No, oíme, no hay excusa para los israelitas, para los judíos, no hay excusa. ¿Cómo es posible que ellos no entendieron? No vieron. Y aún después que lo tuvieron en carne y sangre a los 30 años de edad, aún así no creyeron. El único consuelo que un israelita incrédulo pudiera encontrar del gran fallo que ellos tuvieron es pensando que si Jesucristo hubiera nacido en Cuba, los cubanos lo hubieran crucificado. Pedro, si hubiera nacido allá en la isla del Encanto, los puertorriqueños lo hubieran rechazado. Si hubiera nacido en Honduras, hermana Edith, también lo hubieran matado. ¿Quién más? ¿Quién me falta? Perú. Ay, esos peruanos, mira que son bravos, esos peruanos lo hubieran acabado. Ese es el único consuelo que un israelita pudiera encontrar, sabiendo que nosotros hubiéramos hecho con él lo mismo. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que estamos viendo. Ayúdanos a entender más acerca de esta salvación tan grande que tú nos has otorgado inmerecidamente por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.